en el paradigma cíclico vimos por ahí cómo hacer ciclos utilizando a while. Por ahí les mandé el archivo con los ejemplos. También vimos cómo hacer ciclos con el ciclo for. Y vimos un poquito de control de ciclos con la parte de los condicionales, ¿no? Vimos, ¿qué otra cosa vimos por ahí? Esto del break, ¿no? Para cortar el ciclo a la mitad. Vimos el continue para saltar alguna iteración o interrumpir alguna iteración, pero no interrumpir el ciclo. Y vimos el else, ¿se acuerdan? En el else era la parte de poder, si llega a terminarse el ciclo, se ejecuta esta parte del else, ¿no? Básicamente eso fue lo que vimos la clase pasada. Y esta técnica del centinela, ¿no? En la cual pues uno ponía algún cálculo o realiza algo dentro del ciclo, y con esta condición del centinela pues estaríamos cortando la ejecución del programa, ¿no? El día de hoy vamos a ver funciones. Está, según yo, está arrancando mi Spider. El día de hoy vamos a ver funciones. Y bueno, ese sería el otro paradigma que nos hace falta, básico, de los lenguajes de programación. ¿Cómo se define una función? Se utiliza esta palabra def, ¿no? Para decir que es una definición de una función. Luego se pone el nombre de la función, como en cálculo, ¿no? F, y luego los parámetros de las que depende la función, ¿no? Todos los parámetros que van a ser requeridos para hacer la evaluación de la función. Y luego en el enunciado final, o aquí adentro de la definición de la función, va a contener este enunciado de return. ¿Qué es lo que hace return? Pues devuelve lo que sea que haya hecho de operaciones ahí Python, ¿no? No sé por qué no enciende mi Spider. Ustedes, ya iba. Ustedes por ahí definan esta función, ya sea en un archivo, en un script, o en la consola, la pueden definir. Y luego intenten evaluar, yo que sé, f de 2 y les debe de devolver 4, ¿no? Una vez que ustedes ejecutan esta función, queda almacenada en la memoria y la pueden utilizar después para hacer operaciones, ¿no? Esto de definir funciones en Python es muy muy útil porque vamos a reutilizar código. En vez de poner la misma expresión 20 veces, ¿no? A lo largo del código, lo que vamos a estar haciendo es la defino en una función y la llamo varias veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí defínanla, ya va a abrir mi Spider, lo prometo. Por cierto, ¿cómo van con lo del Google Classroom? ¿Ya entraron? ¿Ya hicieron su ejercicio, su actividad? ¿No? ¿Ya la revisaron al menos? ¿Ya vieron de qué se trata? Sí, perfecto, no está difícil. Esperemos que no. ¿Cuál? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál? Olvídelo. Olvídelo, olvídelo. Está cargando mi Spider. Bueno, no sé por qué mi Spider no carga. Ustedes intenten hacer esta definición en su archivo y luego en la consola podrían ocupar ahí, por ejemplo, f de 3 y debería de salir 9, ¿no? Claro, tienen que ejecutar su script. ¿Sí? No sé, el Spider no abre, ¿verdad?
Me quiero volver mono. Ok, ya abrió el Spider. Ya abrió el Spider. Ok, entonces voy a definir mi función def f de x. Y vean cómo esta definición está generada por más de un enunciado. Siempre todos los enunciados en Python que involucran más de un enunciado pues llevan estos dos puntos, ¿no? Para decir todo esto está contenido en la definición de la función. Return devuelve x cuadrada, ¿no? ¿Así? Lo voy a ejecutar y de alguna forma ya está aquí en el explorador de variables. ¿Dónde está? Creo que no está grabada ahí. Voy a volverlo a ejecutar. Bueno, la función de alguna forma ya está en la memoria RAM de Python. Si yo le pongo aquí de este lado en la consola f de 3, debe devolver 9, ¿no? Igual dentro del código yo podría estar haciendo evaluaciones de la función f. No responde. Me quiero morir. Ok, vamos a poner aquí print f. También aquí lo pueden hacer varias veces. Yo que sé, f de 4. Y les debe devolver igual 16, ¿no? Otra de las cosas que normalmente las personas hacen en Python para sus funciones es ponerle alguna documentación, alguna descripción de lo que hace su función. Y eso lo ponen aquí en un string, le ponen esta función es de prueba, ¿no? El texto que ustedes quieran. Y para acceder a esa documentación, pues le ponen f.doc, ¿no? Accede a la documentación de la función y le dan a ejecutar. Y ahí les dice para qué sirve la función, ¿no? Por supuesto aquí tendría que ir una descripción más completa, ¿verdad? De para qué sirve la función. Sí. Sí, enter. ¿Listo? Ok. ¿Dudas, preguntas con cómo ponerle documentación a las funciones? ¿No? Vamos a ver algunas otras cosas sobre las funciones. Vamos a definir algunas funciones importantes. La primera sería, bueno, esta es una clásica función, le voy a poner aquí. Esta es una clásica función de R, así le ponen en matemáticas, ¿no? De R a ¿qué? De R a R, ¿no? Yo doy un real y me devuelve un real, ¿no? ¿Qué pasa si necesito dos reales? Por ejemplo, algo así. De R2 a R, ¿no? Que sería, yo doy dos valores y me devuelve uno. Pues simplemente paso aquí los argumentos, ¿no? X, Y. Aquí voy a borrar esta parte. Y por ejemplo, yo que sé, X cuadrada más ¿quién? Más Y cúbica, ¿no? Y para evaluar la función, pues obviamente tendría que poner ambos argumentos. Le pondría f de 3,5 y ejecuto la función y verán que ahí devuelve el resultado, ¿no? Entonces pueden generar funciones ya sea escalares, ¿no? Que sean de R a R. Estas que son ya de niño más grande, ¿no? Que son de R2 a R, ¿no? Y por supuesto R3, R4, ¿no? Habría que poner Z ahí, ¿no? X, Y, Z. Otra de las cosas que se pueden hacer es definir funciones por intervalos. Vamos a poner aquí funciones por intervalos.
intervalos. No. El ejemplo que yo tengo ahí es, bueno, yo quiero definir esta función, como en matemáticas, esta de aquí. ¿No? Cuando x es menor a 0, cuando es negativa, devuelve una recta de este estilo. Y si x es mayor o igual a 0, pues devuelve menos 1, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo esto y verán que se hace con los condicionales, ¿no? Se pone un condicional y de alguna forma se define de esa forma, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Voy a poner aquí la función. Le voy a poner if, si x es, decíamos, negativa, menor a 0, entonces el enunciado de return sería el siguiente, ¿no? Return 2 por x menos 1. Error clásico que cometen, le ponen así, ¿verdad? 2x. Y eso Python no lo entiende, ¿no? ¿Sí? 2 por x. Es como en el Excel. Hay que poner todas las operaciones de multiplicación explícitamente. Y luego, no tiene que haber un solo enunciado de return. Aquí voy a poner el else. Else significaría pues que sea mayor o igual a 0, ¿no? Return puede tener dos enunciados de return, que es menos 1, ¿no? ¿Sí? Y vamos a poner ahí, por ejemplo, y es igual a f de, yo que sé, de 8. Y caería en qué caso? En este, ¿no? En el else, no es menor a 0. Entonces, si imprimo a y, ¿qué valor va a estar guardado ahí? Menos 1, muy bien. ¿Sí? ¿Problemas, preguntas, sugerencias? Voy muy rápido. Sí, así es la vida, se va de volada. Ok, entonces vamos a poner una función un poquito más elaborada. Vamos a poner una de R. Vamos a poner de R a R2. De R a R2. Y esta función de alguna forma recibe un escalar y lo que devuelve es un vector, ¿no? Devuelve dos componentes, la parte X, la parte Y. A esta le llaman funciones de trayectoria, ¿no? Es como una trayectoria porque para cada tiempo le devuelve dos coordenadas X y Y, por ejemplo. Y voy a ponerla ahí, ¿no? Le voy a poner ahí mi trayectoria que se va a llamar la trayectoria S. Ahí no importa el nombre que le pongan ustedes. Le pueden poner trayectoria, lo que sea. Depende de la variable T, ¿no? Es otra función, ya no va a ser F. Lo voy a llamar S, la función trayectoria S. Y lo que va a devolver para poder hacer nuestro vector, pues va a devolver una lista. Y es algo muy común, ¿no? Si quiero devolver dos valores, le voy a poner aquí return. Devuelve una lista. ¿Y cómo devolvíamos listas? Con corchetes, ¿no? La primera componente de la lista le vamos a poner que es t cuadrada, ¿no? Y la segunda componente va a ser 2t, ¿no? Y entonces cuando evalúo f, por ejemplo, evalúa la función, perdón, f, no, s, ¿no? S al tiempo 0, la trayectoria al tiempo 0, la ejecuto y me dice que está en la posición 0, 0, ¿no? Y si le digo, a ver, pásate a los 10 segundos, ¿qué sucede? Me dice que está en la posición 100,20, ¿no? ¿Sí? O sea, este es un ejemplo de una función del estilo trayectoria. También le llaman funciones paramétricas, porque todo depende de un solo parámetro, ¿no? T y devuelve un vector, ¿no? ¿Listo? ¿Sí le salió? Va. Vamos a poner la siguiente, que va a ser una función. Le voy a poner aquí dr2. dr2. dr2 a r2. Y esta en cálculo le llaman una función, un campo vectorial, ¿no? ¿Qué es un campo vectorial? De alguna forma recibe un vector, recibe dos componentes y devuelve dos componentes de este lado, ¿no? Entonces vamos a poner ahí yo que sé, la componente x menos y, esa sería la primera componente, coma 2 por x por y, ¿no? Así. Y esa función f mayúscula pues tendría que recibir dos valores, ¿no? F de, yo que sé, 3,4 y me va a devolver la cuenta, otro vector, ¿no? Yo ingreso dos componentes, me devuelve dos componentes, ¿no? Ahí está.
Y otra forma también de realizar esto sería poner la función algo similar. Vamos a ponerlo algo similar. Sería intentar pensar que yo ingreso un vector u, lo voy a poner aquí en comentario. Yo ingreso un vector u y la función me devuelve al vector f, ¿no? Así, ¿no? Ingreso un vector u y devuelvo a f. ¿Cómo sería eso? Bueno, aquí en vez de pasarle dos argumentos, le voy a pasar ¿cuántos argumentos? Uno, ¿no? El vector u. Y le digo que la primera componente le vamos a llamar x. ¿Cómo se extraería la primera componente de u? Así, ¿no? u0. Y la segunda componente de u va a ser u1, ¿no? Así. Y luego ya hago la cuenta, ¿no? Entonces, si yo defino aquí un vector u, vamos a poner aquí mi vector u con una lista, el vector 3,4. Este vector lo voy a pasar adentro de la función que f. Y lo que va a hacer es va a extraer estos dos datos. El 3 lo va a guardar en la variable x y el 4 lo va a guardar en la variable y me va a devolver un vector, ¿no? Y lo voy a ejecutar y devuelve exactamente lo mismo, ¿no? Esa sería una definición alternativa, ¿no? Sí, de f, sí, siempre y cuando no ocupe a f. O sea, si yo pongo este print arriba de f, sí puede causar problemas porque todavía no está definida f. Como Python se ejecuta de arriba hacia abajo, si yo pongo la evaluación de la función arriba de su definición, Python va a tener problemas para evaluarla, ¿no? ¿Sí? U sí lo pueden poner arriba porque lo ocupan hasta el final, ¿no? En la evaluación. Bueno, y por supuesto, ahí en el archivo les puse más ejemplos. Aquí está una función que depende de tres variables, por ejemplo, y una función, estos son campos vectoriales, ¿no? Como los que acabamos de definir. Y vamos a definir ahora un procedimiento. Entonces, a veces uno piensa que Python solamente puede definir funciones de este estilo. Voy a explicar desde el punto de vista de la programación qué es un procedimiento. Entonces, imagínense, vamos a poner aquí. Voy a borrar. No borró. Me espero tantito. Un procedimiento. Bueno, ya se va. Ya se va. Ya se fue. Ok, vamos a poner entonces... Sí, ahí vienen los ejemplos en el archivo, no se preocupen. El chiste es que entiendan lo que se está haciendo aquí. Que sí ejecuten algunas funciones. Es importante que vayan haciendo algunos ejercicios para que vayan practicando en esto de la programación. Pero no se preocupen si de repente se les pasa un poquito algún ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahí una lista, ¿no? Le voy a poner lista número 1 y vamos a definir una lista, yo que sé, A, B y C. Vamos a poner una segunda lista, lista número 2, que sea, yo que sé, una lista con elementos numéricos 3,5,6. Imagínense que a la hora de hacer la impresión vamos a poner print, imprime la lista 1, la ejecuto y me las imprime en forma vertical. ¿Qué pasa si yo las quiero imprimir en forma horizontal? Pues tendría que hacer un ciclo, ¿no? Entonces le tendría que hacer algo así. Para cada elemento en la lista 1, por ejemplo, print imprime ese elemento, ¿no? Entonces va a iterar sobre todos los elementos de la lista 1, los va a extraer uno por uno y los va a ir imprimiendo, ¿verdad? Uno en cada línea. Si yo lo ejecuto, pues ya se imprime la lista, pero de arriba hacia abajo, ¿no? Extrae sus elementos. Ahora imagínense que tienen 100 listas. ¿Cuántos ciclos hay que hacer? 100 ciclos, ¿no? Entonces, eso es inviable a nivel de código. Nuestro archivo quedaría enorme. Nuestro programa quedaría 100 listas y 100 impresiones, ¿no? 100 ciclos para hacer la impresión. ¿Qué hace la gente en programación? Pues lo encapsula. Estas dos líneas de código, el 6 y el 7, las voy a estar reutilizando una y otra vez para imprimir listas. Entonces le voy a poner ahí un procedimiento. Y esa es la idea del procedimiento. Es una serie de operaciones que yo quiero nombrar y ocupar varias veces, ¿no? Entonces vamos a poner
ahí una definición del procedimiento y le vamos a poner, ok, nuestro procedimiento le vamos a poner def, se va a definir como imprimir lista, ¿no? Imprimir la lista, ¿no? Y aquí adentro va a entrar una lista, así lo voy a poner, va a entrar una lista. Y lo que tienes que hacer con esta lista, pues es hacer el ciclo y la impresión, ¿no? Para cada elemento ¿de quién? De la lista, imprime, print, imprime el elemento, ¿no? Así. Y vean que estas dos líneas de código, la 7 y la 8, están dentro de la definición de cómo imprimir una lista. Y luego yo nada más le pongo imprime la lista. Imprime la lista. Ah, por cierto, si ustedes tienen alguna variable guardada por aquí, por ejemplo yo tengo guardada aquí la función imprimir lista, le empiezo a escribir, vean que pongo imp y le pongo la tecla de tab y Python me autocompleta, ¿no? Me dice cuál de las dos quieres usar. Ah, esta, ¿no? ¿Sí? Para no estar escribiendo todo el código. Empiezan a escribir, le ponen tab y luego les autocompleta cosas, ¿no? Entonces, imprimir lista y le digo, ¿cuál lista quieres imprimir? La lista 1, ¿no? Y le doy ejecutar. Y verán que ya hace la impresión de la lista 1 y luego le digo, ah, ok, también imprime la lista 2, ¿no? Al rato que lo necesite, ¿verdad? Ahí está, imprime las dos listas, ¿no? ¿Sí? Ah, podríamos hacer un ciclo y decirle, ve imprimiendo las listas, la 1, la 2, la 3, la 4, ¿no? Sí, ¿cuál? Pero imagínense, ya nada más es un solo renglón en vez de dos renglones del for. Imagínense que no nada más quieren imprimir la lista, a lo mejor quieren multiplicar cada elemento al cuadrado y luego sumarle alguna cosa y así. Hay toda una serie de pasos que le quiero aplicar a la lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a encapsular en algo que se conoce como un ¿qué? Procedimiento. También en ocasiones en programación le llaman método, ¿no? Procedimiento o método, y ya después ocupo el método a discreción, ¿no? Diferencia sutil. ¿Hay algún enunciado de return? No hay return, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahorita voy a poner ahí alguna diferencia. Bueno, dudas, preguntas con cómo hacer un procedimiento en Python. Se parece mucho a la lista, perdón, a la función, nada más que no tiene el enunciado de return. Son solo operaciones que voy a realizar de forma repetitiva, ¿no? Entonces vamos a poner ahí un ejemplo de diferencias entre procedimiento y función, ¿no? Entonces voy a definir dos. Voy a definir dos. Una que va a ser una función. Le voy a poner aquí f de x. Y le voy a poner return x al cuadrado. Devuelve x al cuadrado. Y le voy a poner otra. Def. Y le voy a poner aquí procedimiento f, ¿no? Procedimiento f de x. Y esta le voy a poner print x cuadrada, ¿no? Y diferencias sutiles. En una, o sea, si yo pongo f de 5 y lo ejecuto, vean qué pasa en la consola. ¿Se imprimió algo? No, ¿por qué? Porque no le puse print. O sea, sí hace la operación, la eleva al cuadrado el 5 y hace todo. Incluso podría capturar el resultado en alguna variable, pero no lo imprime porque explícitamente nunca le dije print, ¿no? Aquí tendría que ponerle ¿qué? Print, ¿no? Así, ¿no? Print. Le doy a ejecutar, ya da 25, ¿no? Por otra parte, vamos a ponerle ahí, por otra parte, el procedimiento se puede llamar directamente como PF, ¿verdad? PF de 5, ¿no? Procedimiento de la función en 5, ¿no? Y este no le tengo que poner print porque dentro de su definición ya trae el ¿qué? El print, ¿no? Entonces le doy a ejecutar y se ejecuta, ¿no? Hace exactamente lo mismo hasta ahorita, ¿sí? Pero vamos a suponer que esta función quiero evaluar la función en 5 y luego le quiero sumar 10, ¿no? Vamos a sumarle 10. Entonces le pongo aquí más 10. Y me tendría que devolver ¿cuánto? 35. Y como es una función, lo que hace Python es evalúa la función en 5, devuelve el número al cuadrado y ese número al cuadrado le suma 10, ¿no? Y realiza la operación. Al procedimiento, si yo le pongo aquí más ¿quién? Más 5 y lo ejecuto, se va a quejar Python, ¿no? Y me dice, cuidado, la función solo es una impresión, no devuelve ningún número y por supuesto no lo puedes sumar con 5. ¿Cómo sumo una impresión con el número 5? No puedo, ¿no? Entonces, pequeñas diferencias o sutilezas con respecto a las funciones y los procedimientos.
¿Sí? Las funciones sí se les puede sumar o se les puede hacer alguna operación extra después, ya que sí devuelven un valor, y los procedimientos son solo operaciones que voy a realizar en la consola, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Con el procedimiento y la función. Ah, ¿qué otra cosa importante? Ah, para Python, déjeme le pongo ahí. Para Python, la función f, voy a ponerle aquí, ¿cuál es el tipo de dato de la función f y cuál es el tipo de dato de la función del procedimiento? Ahí le estoy preguntando a Python cómo está almacenada en la memoria f y cómo está en la memoria almacenada el procedimiento. Y vean que para Python ambos son ¿qué? Funciones, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Python las almacena igual, ¿no? No le importa si es procedimiento o si es función, ambas las llama función. Pero desde el punto de vista de programación sí hay una sutil diferencia entre un procedimiento y una función, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a darle. Voy a poner ahí. Imagínense que nosotros tenemos un conjunto de valores de x, por ejemplo, yo que sé, 3,6,7. Están guardados en una lista y yo les quiero aplicar la función f a cada uno de estos elementos. Si yo lo intento directamente, print f de x, ¿no? Quiero sacarle o aplicarle la función f a x y lo ejecuto. Silencio, chicos. Y lo ejecuto. Vean que se queja Python. Me dice, no puedo realizar la operación de potencia para una lista. No sé qué significa hacer la potencia de una lista. ¿A qué me refiero? Pues Python sí le puede hacer potencia a cualquier número, pero no se lo puede hacer a una lista. ¿Qué tendría que hacer para obtener los resultados de y? Pues bueno, una técnica que se hace en programación sería, pues define una lista de y vacía, ¿no? Y la voy a llenar poco a poco con la evaluación de f en cada elemento de x. Entonces defino mi y vacía y luego le digo, ok, para cada ¿qué? Para cada elemento en donde en x, ¿qué voy a hacer con la función? Aplícale la función a ese elemento y luego insértalo o mételo a esta lista. ¿Cómo le haría? Le pondría y.qué append, ¿no? Así. Agrega los elementos f de e a la lista y que está vacía, ¿no? Y luego ya al final, ya que llené mi lista y, le pongo print, imprime la lista y, ¿no? Lo ejecuto y vean que ya le sacó el cuadrado a cada término y lo fue agregando a la lista vacía, ¿no? Recuerden que append sirve para agregar elementos al final de una lista, ¿no? Esa sería una técnica, ¿no? Por supuesto, esto es súper tedioso, ¿no? ¿Sí? Y entonces Python tiene ahí la opción, hay una opción que se llama mapear. Voy a poner ahí map. ¿Qué es lo que hace mapear? Pues exactamente esto, ¿no? Extrae los elementos de algún iterable, así le llaman, de algún iterable, y les pasa la función f, ¿no? El detalle es que le tengo que decir cuál es el tipo de dato que quiero que me devuelva. Que me los devuelva en forma de tupla, en forma de lista, en forma de qué, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle, ok, y, puedo borrar. Esta sería la forma larga y tediosa de hacerlo.
Y va a ser una lista, así, una lista. Convierte a lista el mapeo, así, map. El mapeo de qué función, ahí me dice, ¿no? La función y los qué. Y los iterables, ¿no? Mapea la función f con quién. Con los elementos de x, ¿no? Y es exactamente el mismo código. Lo que va a hacer map es va a ir iterando sobre los elementos de x con la función f y los va a guardar en forma de qué. De lista, ¿no? Lo ejecuto y vean que el resultado es exactamente el mismo. Y se reduce un poco el código, ¿no? ¿Sí? Según yo también funciona con dos variables. Vamos a ponerle aquí una y. Y le voy a poner aquí menos y. Y vamos a definir una segunda lista. Y es igual a ¿quién? Yo que sé. 6,7,8. Y aquí le paso el segundo valor, ¿no? Que sería y. Así. Y esta sería una z, ¿no? Vamos a ponerle ahí z. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues utiliza la función f mapeando los elementos con x y y. Y devuélvelo en forma de lista, ¿no? Lo ejecuto y vean que funciona, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tienen alguna lista o algún array al cual le quieren hacer iteraciones, lo ideal es hacerlo con map, ¿no? Mapeo. Lo mapean. Me espero tantito. Bueno, listo, va. Va entonces. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo de otro problema clásico que hay con esto de las funciones. Voy a poner ahí. Ok, borrar. Imagínense que ahora tengo dos funciones, ¿no? F, que es esta. Y vamos a poner otra def g de x, ¿no? Así como en cálculo, ¿no? F y g. Y le voy a poner, esta devuelve return, yo que sé, x al cubo, ¿no? Así, ¿no? Y si yo quisiera definir la suma de f más g, siempre en cálculo dicen operaciones con funciones, ¿no? Suma, resta, composición, división de funciones, etcétera, ¿no? Entonces, si quisiera yo hacer un mapeo de x con la suma de f más g, pues ¿qué tendría que hacer? Pues definir aquí def, definir la suma de f con g, ¿no? Y esta llamarle suma de fg, por ejemplo, y decirle, ok, esta cosa lo que va a devolver va a ser return, devuelve f de x más ¿quién? Más g de x, ¿no? Y ya le podría poner aquí, y va a ser la que suma de fg con x, ¿no? Y listo, ¿no? Ya hace la suma de f y g, ¿no? Imagínense, ahora quiero la multiplicación y ahora quiero la división. ¿Cuántas funciones tendría que andar definiendo? Muchas, ¿no? Y son puras funciones bobas, ¿no? ¿Sí o no? Puras funciones que de alguna forma ni siquiera me interesa nombrarlas. A mí lo que me interesa es hacer la operación de las funciones, ¿no? Para eso vamos a utilizar algo que se conoce como una definición anónima. ¿Qué es una definición anónima? Pues es una pequeña definición a la cual no me interesa nombrar, ¿no? ¿Cómo se hace la definición anónima? Similar a lo que estamos haciendo aquí. ¿Me espero? Sí, me espero. Sorry. ¿Voy rápido? Se va la vida. Sí. Sí. Estamos intentando hacer operaciones con funciones. Y un problema con los que se encuentra uno en Python
es que tendría que definir la suma de funciones, luego la multiplicación, luego la división, la composición. Tendría que andar haciendo definiciones de funciones para hacer cada operación, ¿no? Y eso es un problema. Desde el punto de vista de programación, pues es andar haciendo código a lo tonto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Vamos a intentar poner aquí una definición pequeña de la suma de f más quién, más g. Y no le vamos a poner ningún nombre, le voy a poner aquí la función, se va a definir con esta palabra clave que es lambda. Y le voy a decir, ok, las funciones lambda reciben su argumento. ¿Cuál sería el argumento que recibe la función? Sería x, ¿no? Entonces le voy a poner lambda recibe a x y devuelve la suma de quién, de f de x más quién, más g de x, ¿no? Y, espérenme, ahí está. Y ya puedo borrar esta de aquí, ¿no? ¿A qué me refiero? Ya no voy a ocupar este nombre de suma fg, sino que toda la definición de la función está aquí, ¿no? Dice, a la función ingresa x y lo que devuelve es quién, f de x más g de x. ¿Cómo se llama esa función? No me interesa. Le voy a poner lambda, porque solamente la voy a ocupar en este renglón, ¿no? Es como una pequeña definición de función. Por supuesto, aquí yo hice suma, pueden hacer composición, división, multiplicación de funciones, ¿sí? La que ustedes gusten. Y van a ver que funciona igual, ¿no? Va, ya se va este. Ya se fue. Y le voy a dar a ejecutar y vean que hace exactamente lo mismo. Y ya no tengo el nombre suma de fg, ¿no? Ya no ando almacenando cosas en la memoria que no me interesa tener ahí, ¿no? Voy a poner una operación más interesante, ¿no? Así, f composición con g, ¿no? Algo así. No, esto ya se ve más cálculo. Lo ejecuto y listo, ¿no? Ahí está f composición con g, ¿no? ¿Sí? Y ya no tuve que definir composición fg, ¿no? Sí. Ah, sí. Voy a platicar. Aquí la función lambda, la función map, recibe dos cosas. ¿Qué cosas recibe? Recibe una función, aquí está la función que va a recibir, y recibe un iterable al cual le va a aplicar la función que está de este lado, ¿no? Por eso está la comita, ¿no? Para la parte del map, ¿no? Sí, siempre estamos iterando sobre este array X, ¿no? Sobre este array X. Estamos realizando la iteración, el mapeo. ¿Sí? Sí, chicos, espero. Sí, lambda es una keyword, está reservada para definir funciones anónimas. Funciones que no me interesa el nombre, nada más lo ocupo en ese renglón. O sea, aquí en este renglón, aunque ustedes no lo vean, está una definición de una función pequeñita, ¿no? Está definida una función que recibe x y devuelve la composición de f con g, ¿no? Entonces, imagínense, lo voy a poner así desde el punto de vista útil, ¿no? Imagínense que ustedes en vez de mapear lo que quieren hacer es una integral, ¿no? Y ya tienen su procedimiento de cómo hacer la integral. Y le llaman integral, ¿no? Y esa integral pues, recibe como argumento una función y el intervalo de integración, ¿no? Y lo que quieren integrar pues es una composición de funciones. ¿Qué van a hacer? Pues ponen una lambda pequeña y le dicen a la integral, agrégale esta composición e intégrala, ¿no? Ese tipo de cosas son las que uno utiliza lambda, ¿no? ¿Sí? Cuando uno necesita una función a la cual no me interesa nombrar, nada más lo ocupo en ese renglón y continúa la ejecución, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver más adelante las integrales y todo se va a ver a detalle. De hecho, de eso se va a tratar el segundo parcial completo, se va a tratar en cómo hacer integrales, cómo hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Dobles, triples de trayectoria, todo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mande, perdón. Sí, no sé. ¿Qué pasó? Silencio, chicos.
el lambda fue lo mismo que habíamos hecho aquí con lo de suma de fg. En vez de nombrar la función suma de fg, le puse yo lambda. Y la definí en un solo renglón y ya no le puse un nombre. Se fijan aquí, no, en ningún momento se llama suma de fg o composición de fg. X sería el parámetro. Aquí le especifico el parámetro, ¿no? Si recibiera dos parámetros, pues le tendría que poner x, ¿qué? X, y, ¿no? Y aquí adentro es lo que va a devolver la función, el return, ¿no? Lo que va después de los dos puntos es el return, lo que va antes de los dos puntos son los argumentos de la función, ¿no? Y con eso hago una definición pequeña, ¿no? ¿Sí? El coma x es porque estamos mapeando a esta función. ¿Sobre quién? Sobre x, o sea el 8, ¿no? ¿Sí? Sí. No, tiene que ser lambda. Lambda es como el nombre anónimo. Sí, lambda se puede usar varias veces. Para varias definiciones. Es más, la voy a hacer, ¿no? A ver, la voy a hacer ahí, chicos, silencio. Y1, le voy a poner aquí Y1. Lo copio. Lo pego y aquí le voy a poner Y2, ¿no? Y2. Y a esta Y2 no va a ser la composición, va a ser, yo que sé, la multiplicación, ¿no? F de X por ¿quién? G de X, ¿no? Ya le digo, a ver, imprime Y1. Lo ejecuto. Y ya me hace la impresión de Y1. Y si le pongo, a ver, imprime Y2. Y me hace la ejecución de Y2, ¿no? Sí, en una hice composición y en otra hice multiplicación. Y ya no tuve que hacer una definición. Multiplicación FG, ¿no? O algo por el estilo. ¿Sí? Sí, lo borro. Ya se va. No, no es cierto. Voy, chicos, voy. Es la parte que disfruto más, ¿verdad? Torturar a alumnos. Vamos a poner ahí la siguiente, ¿no? Que son parámetros. Aquí le voy a poner parámetros de una función, ¿no? Vamos a hablar de los parámetros de una función porque hay muchas opciones en Python para definir parámetros de una función. Y para esto voy a borrar. Ya se va. Sí, ya, chicos. Córranle. Va. A esta función le voy a llamar recta. Y una recta recibe como argumentos los valores de x, yo que sé, m y b, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y devuelve la clásica ecuación de la recta que sería m, ¿qué? mx más b. Para yo evaluar esta función, le voy a poner aquí print, imprime la recta, evaluando en x, yo que sé, un 2, en la pendiente va a valer 3 y la ordenada al origen va a valer 1, pues tendría que especificar los tres parámetros, ¿no? Lo ejecuto y bueno, ya me da la recta en ese punto, ¿no? Con esa pendiente y con esa ordenada al origen. Pero puedo poner aquí valores en la parte de los argumentos, puedo poner valores por default. ¿A qué me refiero? Ok, yo puedo decir que la pendiente es 1 y la ordenada al origen vale ¿cuánto? 0. De tal forma que yo puedo evaluar la recta solo especificando el valor de ¿quién? De x. A esto se le llama un valor por defecto o por default, ¿no? En el cual, pues bueno, si el usuario o la persona que está usando esta función recta no especifica ni m ni b, Python ya va a saber qué valor tomar para m y qué valor para b, ¿no? Lo voy a ejecutar y van a ver que funciona. Funciona muy bien. Igual, si el usuario tendría ahora dos opciones, ¿no? Especificar solo x o especificar alguno de los otros valores, ¿no? Le voy a poner ahí 4. Este 2, ¿a dónde va a ir a dar? A la x. ¿Y el 4 a dónde? A m. Y como no tengo un valor para b, ¿cuál va a tomar para b? 0, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y podría incluso un tercer valor, sería así, ¿no? 5. Y entonces ya estoy especificando los tres valores. Entonces el usuario puede hacer evaluaciones con 1, 2 o 3 argumentos. Y Python podrá hacer las evaluaciones tomando los valores por defecto. ¿Sí? Algunas cosillas que pueden hacer por aquí es decirle, ok, esta quiero que sea b y esta quiero que sea ¿quién? M, ¿no? Estoy cambiando el orden. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ya no quiero que el primero sea M y el segundo sea B, sino simplemente yo le especifico quién es B y quién es M.
Lo ejecuto y ya, me hace el cambio de variables, ¿no? ¿Sí? Ahora, siempre en una función, primero van los elementos o los parámetros obligatorios. Cuando yo no le pongo un valor por defecto, este se convierte en un valor obligatorio. El usuario tiene que al menos darme ¿quién? X. Si no me da X, no puedo hacer la evaluación de la función. Porque sí sé cuánto vale M, sí sé cuánto vale B, pero no sé cuánto vale X. Entonces, no podría hacer una evaluación así, recta, vacía, ¿no? ¿Sí? No la podría hacer, ahí Python se va a quejar, me va a decir, hey, necesito al menos, dice ahí, necesito un qué, un argumento X, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con los argumentos por default? ¿No? ¿Ninguno? ¿Puedo borrar? ¿Sí salió? Va, perfecto. Vamos a poner otro ejemplo de parámetros. F, le voy a poner aquí de asterisco T, ¿no? Y voy a explicar qué significa ese asterisco T. Aquí le voy a decir que devuelva a T como tal, ¿no? Y le voy a poner ahí F. Y cuando yo le pongo el asterisco, a esto se le conoce como un parámetro múltiple. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo ingrese aquí adentro de la función f se va a guardar en una tupla, por eso le puse t, se va a guardar en una tupla y va a quedar almacenado como t, ¿no? Entonces yo puedo evaluar la función sin argumentos y me va a devolver una tupla vacía, ¿no? Ahí está la tupla vacía. Puedo evaluar a la función con un argumento y dentro de la tupla se va a guardar ese argumento, o puedo evaluarlo con 20 argumentos, ¿no? Lo ejecuto y se evalúa con los 20 argumentos. Alguna utilidad para esto pues sería, por ejemplo, quiero sacar el cuadrado de muchos valores o el promedio o algo por el estilo. Entonces, ¿qué haría? Le diría, ok, o bueno, la suma, ¿no? Vamos a poner aquí una suma. La suma es igual, ahorita vale 0, ¿no? Empiezo una suma en 0 y le pongo for qué para cada elemento en la tupla. Toma la variable suma y agrégale lo que sea que esté ahí más quién, más el elemento, ¿no? Y al final devuelve la variable suma, ¿no? ¿Qué va a hacer este código? Bueno, el usuario va a ingresar aquí dentro de la función f varios números. Y lo que va a hacer la función es va a empezar en 0 y va a ir agregando el valor de cada uno de los elementos de la tupla, ¿no? Es decir, de los que van a entrar aquí adentro de la suma, ¿no? Entonces en este ciclo va a ir adicionando elemento a elemento hasta que la suma se complete y me devuelve el valor de la suma, ¿no? Entonces podría realizar así nada más f de 1, es más, f de 0, ¿no? Así. Si no le pongo ningún argumento, ¿cuánto va a valer la suma? 0. Si le pongo ahí algún número, 2 y 3, lo evalúo y me devuelve ¿qué? 5. Y puedo poner ahí más elementos y al momento de ejecutarlos, pues me hace la suma de todos, ¿no? ¿Sí? Algunas funciones requiero que tengan múltiples argumentos. ¿Cómo habilito eso? Pues con esto, ¿no? Con el asterisco. ¿Sí? Para, esto es para habilitar los parámetros múltiples, ¿no? Todos los parámetros que vaya utilizando yo aquí en f se van a guardar en esta variable que tiene el asterisco, ¿no? Ahora yo le puse t como algún nombre, pero ustedes le pueden poner aquí tupla y entonces para cada elemento en donde en la tupla extráelo y haz la suma y funciona igual, ¿no? O sea, este nombre que está después del asterisco es opcional para ustedes, ¿no? Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Tiene que llevar el asterisco para que habilite esa opción múltiple, ¿no? De evaluación. ¿Sí? Y el último tipo de argumento sería el doble asterisco, ¿no? ¿Puedo borrar? Bueno, ya se va. El otro tipo de argumento sería el que tiene doble asterisco. Le voy a poner ahí una D. Y le voy a poner devuelve a D. Return D.
¿Y para qué sirve el argumento con doble asterisco? Pues el usuario va a tener la opción de definir aquí adentro algunas variables, ¿no? Por ejemplo, x vale 10, y vale ¿qué? 20 y w vale 1. Y todos esos pares de valores Python los va a guardar en un diccionario, por eso puse la D de diccionario. Los va a guardar en forma de diccionario y ahorita pues simplemente me va a imprimir el diccionario que está guardado en D, ¿no? Entonces si lo ejecuto, vean que ahí está el diccionario. Y bueno, muchas librerías utilizan esto, ¿no? Por ejemplo, si el usuario le pone aquí color igual a blanco, ¿no? Hay un diccionario en el que se almacena y evalúa, si existe el parámetro color, entonces pon la gráfica en blanco, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces el usuario de repente tiene algunas opciones que las puede definir como parejas de valores, ¿no? Y todo eso se va a almacenar en el diccionario, le llaman el diccionario de la función, ¿no? ¿Sí? Es similar a lo de la tupla, pero en forma de diccionario, ¿no? En forma de parejitas de valores. Y bueno, por último, vamos a poner una función que tenga todos los argumentos posibles, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una función que recibe x, recibe a, que por default va a tener el valor de 1, recibe una tupla y recibe un diccionario, ¿no? Y en vez de un return vamos a hacer algunas impresiones. Vamos a poner print, imprime lo que está guardado en x, ¿no? ¿Qué está guardado? Vamos a intentar hacer una función con todos los argumentos, ¿no? Uno es obligatorio, el primero es obligatorio. El segundo es por default. El tercero es una tupla, la tupla de la función. Y el cuarto es el diccionario de la función, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí, imprime lo que esté guardado en X, ¿no? Y le voy a poner, a ver, imprime, print, lo que está guardado en A, ¿no? A ver, imprime lo que está guardado en A. Imprime, print, imprime lo que está guardado en la tupla. Y por último, imprime lo que esté guardado en ¿dónde? En el diccionario, ¿no? De la función. Y bueno, como aquí no tiene un return y ya tiene las impresiones, no hace falta que le ponga yo que print, ¿no? Nada más le pongo F, ¿no? Y ahí me dice, tú puedes especificar todo esto, ¿no? Si yo evalúo a F así solita, ¿se va a poder hacer la evaluación? No, porque necesita fuerza a quién? El valor de X, ¿no? Le ejecuto y se queja, ¿no? No puedo hacer la evaluación porque no me das a X, ¿no? Y si yo le pongo algún valor aquí adentro, por ejemplo 3, y le ejecuto, vean lo que está almacenado en la función. La tupla está vacía, el diccionario está vacío. A tomó su valor por defecto, el 1. Y X tomó el 3, ¿no? Que yo le puse ahí en el argumento, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si evalúo un segundo número? Por ejemplo, 3,4. No. ¿El 3 en dónde se va a almacenar? En X. ¿Y el 4? En A, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí y vean ahí cómo cambió el valor de A. ¿Sí? Sí, dígame. Porque aquí le digo, imprime este texto y luego coma, imprime también en el mismo renglón a quién? A X, ¿no? Lo que está contenido en X. Lo que entra aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿qué pasa si pongo un tercer valor? ¿Ese a dónde va a ir a dar? A la tupla, ¿no? Ya está almacenado en la tupla. Y si pongo más valores, todos van a ir a dar a dónde? A la tupla, ¿no? ¿Sí? El primero se toma para X, el segundo para A. El valor por defecto se va a cambiar. Y todos los demás que ponga ahí van a ir a dar a dónde? A la tupla. Y si pongo una cosa como esta, U es igual a 20. Al diccionario. Y si le pongo color es igual a, yo qué sé, blanco. Blanco con V, ¿va? Blanco. El blanco. Ahí está, ¿no? Blanco. Estos dos parámetros, que son parejitas, van a ir a dar a dónde?
al diccionario, ¿no? Así es como funcionan las funciones en Python. Normalmente tienen varios argumentos y uno las elige cómo evaluarlas, ¿no? ¿Cuál coma? ¿Sin estos? Ah, sí, siempre. No, no, no. Por default Python imprime las tuplas así, aunque tengan un elemento, las pone entre paréntesis y les pone la comita entre cada elemento. Eso es de la impresión de Python. Sí, entonces bueno, visto el tema de funciones, sí, dígame. Ah, se refiere aquí, si le pongo aquí, coma, vamos a ponerle aquí, coma x igual a 2. A ver, vamos a ver qué hace. Me dice que no. X no es parte de los argumentos múltiples. Intenta reemplazar el valor de X y me pide que lo ponga al inicio, ¿no? Al inicio. Sí, no se deja. Si ustedes quieren ver el funcionamiento, hay algunos detalles con esto del funcionamiento. Silencio, chicos. Con el funcionamiento de las funciones, estos detalles pues los tendría que hacer algo así, ¿no? Haga una función de prueba y vea cómo funciona su propia función y luego ya trabajaría con ella, ¿no? Por ejemplo, uno diría, a ver, si le puedo poner aquí A es igual a 6, ¿no? También este tipo de cosas. Lo ejecuto y ve, no va, me dice, está en la posición equivocada, ¿no? Positional argument, ¿no? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, si ustedes quieren saber si funciona o no funciona su código, pues prueben, ¿no? Prueben si sí funciona y listo, ¿no? Bueno, y el último que vamos a ver de funciones es el paradigma de recursividad. Y voy a explicar qué es el paradigma de recursividad. Y para eso vamos a utilizar una cosa que se llama la función factorial. Vamos a poner aquí recursividad. ¿Qué es la recursividad? Voy a poner ahí la definición de una función factorial. Factorial. Y lo que recibe factorial es el valor de n, un entero, ¿no? Un número entero. Le doy 2 puntos y le digo, ok, si n vale 0, la definición del factorial de 0, ¿cuánto vale el factorial de 0? 1, ¿no? El factorial de 0 vale 1. Si n vale 0, return, ¿qué? 1, ¿no? Y else, en caso contrario, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se va a evaluar la función factorial? Pues devuelve, return, devuelve n, o sea, el número que te acaban de ingresar, y luego le resto 1, ¿no? Y a ese le vuelvo a sacar el factorial, ¿no? ¿A qué me refiero? Hago algo esto. Factorial de n menos 1, ¿no? ¿Cierto? Multiplico, si fuera 5, ¿verdad? El número que entra aquí, pues caería aquí 5 y ahora sácale el factorial a quién? A 4, ¿no? Y al momento de llamar a factorial, vuelvo a caer en el enunciado número 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la idea de recursividad? Estoy llamando a la función dentro de su misma definición, ¿no? Y Python no tiene ningún problema con eso. Simplemente es como decir, vete otra vez al renglón que 3 y evalúa, ¿no? Y luego vete otra vez al renglón 3 y evalúa. Así hasta que en algún momento te detengas, ¿no? Y entonces la voy a ejecutar y van a ver que sí funciona. Si alguien tiene ahí una calculadora, ¿cuánto es el factorial de 5? 120, ¿no? Sí. Y Python pudo hacer esa evaluación como, pues hace este condicional y vuelve a llamar a la función n veces hasta que se detiene la operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de la misma función puedo yo incluso llamar a la función para que haga este proceso recursivo, ¿no? De llamarse a sí misma.
Se va a tardar un rato. Se va a trabar, sí. Factorial de 1000. Sí, como los números poco a poco se van haciendo grandes, lo que va a pasar, vamos a ponerle, ¿ah? Dice su compañero, ¿qué pasa si le pongo factorial de 1000, no? Lo voy a ejecutar. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Cómo le haría para hacer notación científica? Eso ya lo vimos. ¿Cómo le hicimos para hacer notación científica? Pongo un string, ¿no? Pongo un string. Pongo mis llavecitas, ¿se acuerdan? Y le pongo dos puntos, pónmelo en notación que científica, ¿no? Y le pongo punto format, dale formato. ¿A quién le vas a poner formato? A factorial. ¿De quién? De 1000, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar el factorial de 1000 y ese número le va a poner este formato con notación exponencial, ¿no? A ver si lo puede hacer. ¿Qué dice ahí? Es muy largo para un flotante. Sí. ¿Por qué es muy largo para un flotante? Según yo, los flotantes son de 32 o 64 bits y este se pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que está erróneamente calculado, ¿no? Eso sucede, ¿no? En la memoria ya no lo puede almacenar y simplemente está haciendo operaciones binarias y el resultado que estamos viendo ahí es una tontería, ¿no? Sí. ¿Sí le salió? Ah, sí. Int is too large to convert to float. Ah, ya sé, a ver. A lo mejor si pudo su computadora. Le voy a poner que lo convierta a float. A ver, conviértelo a float. El factorial. A ver si sale. No, no sé por qué el mío no sale. ¿Usted sí pudo? Su compu es más poderosa. Pues, ¿qué le digo? Sí, ¿qué le digo? En teoría no debería de poder, ¿verdad? No debería de poder por la cantidad de bits con las que guarda cada número. Pero de todas maneras el resultado que está ahí es erróneo. Le podría asegurar que es erróneo. Probablemente, digo, lo más seguro es que sea erróneo. Y eso es porque, les digo, tiene una cierta cantidad de bits para almacenarla en la memoria. Cuando yo empiezo a hacer esta operación recursiva, lo único que está haciendo la computadora es, en términos binarios, hacer multiplicaciones de unos y ceros, ¿no? Entonces lo que devuelve es algo mal, ¿va? Está algo erróneo. Y eso cualquier computadora, ¿va? Es muy probable que esté erróneo el resultado. ¿Sí? Bueno, ya nos dejaremos de divertir con su factorial de 1000. ¿Va? Vamos a ver entonces, ya vamos en el archivo 8, creo que son 11 archivos. Estamos a punto de terminar de aprender Python. Literal, estamos a punto de acabar el primer parcial. Bueno, no, ¿verdad? Faltan las librerías que vamos a ver para hacer cálculos. Pero bueno, las librerías son como otros 3 archivos, son 15 archivos. Vamos en el 8, vamos a la mitad del primer parcial. Y luego vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios para que ustedes entrenen ese pensamiento algorítmico. Les voy a decir, la programación básicamente es que ustedes en su cabeza ordenen las instrucciones. Si ustedes tienen bien definido qué van a hacer en su código y tienen bien definido el orden de las operaciones, programar se vuelve algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay que hacer primero esto, luego la otra opción, luego la otra operación, y entonces van poniendo las instrucciones de arriba hacia abajo. Pero si ustedes en su cabeza tienen un desorden, y empiezan a querer hacer operaciones arriba, abajo y empezar a brincar dentro del código, eso es lo que les va a causar mayor cantidad de problemas. Y por eso sus códigos no van a salir, ¿no? Y eso es parte de su entrenamiento, que ustedes practiquen cómo poner todas las instrucciones en el orden adecuado y las cosas que ustedes quieren hacer realmente se hagan como las desean, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios después de terminar lo de Python y las librerías. Voy a borrar y vamos a ver entonces el día de hoy vamos a empezar con el algoritmo, con el paradigma modular, así se llama el paradigma modular,
¿Qué es el paradigma modular? Voy a explicar qué es el paradigma modular. La idea es, ok, a mí me gustaría que pudiéramos trabajar todo el salón en un solo proyecto. ¿Y cómo le haríamos? Pues cada quien tendría su archivo de Python y empezaría a trabajar. ¿Sabes qué? Tú te defines la función exponencial, tú defines la suma de vectores, tú defines esto. Y al final me gustaría todos los archivos conectarlos y hacer un programa más grande, ¿no? Eso se puede hacer en Python, eso se puede hacer en muchos lenguajes de programación. Y eso es el paradigma modular, que es dividir su código, ¿no? Y luego intentar unirlo o pegarlo en un solo código. Entonces voy a poner, vamos a tener que abrir un segundo archivo. Mi archivo ahorita está guardado en esta dirección que está aquí arriba, que es en el escritorio, básicamente. Y le voy a poner aquí, abro un nuevo archivo. Y también está guardado en ¿dónde? En el escritorio. Es muy importante que su archivo se encuentre guardado en el mismo lugar. Y este archivo le voy a poner aquí, este archivo le vamos a poner que este es mi módulo, así le llaman, módulo 1, ¿no? En este archivo pues yo voy a definir algunas cosas y después en mi archivo principal, en el que decía prueba.py, ahí voy a intentar importar lo que está contenido en este archivo y conectar los dos archivos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ponerle aquí módulo 1 y vamos a definir dos cosas. Una va a ser una variable, por ejemplo, pi, que según yo 3. ¿Qué? Ya ni me sé a pi, ¿verdad? 1416. Y vamos a poner una función tonta, yo que sé, def sumar. Y le vamos a poner que sume x con y, ¿no? Return x más y, ¿no? Entonces imagínense que alguien está trabajando en una librería de matemáticas y empieza a definir aquí un chorro de funciones. Y luego la otra persona pues las va a utilizar de este lado del código, ¿no? Va a importar este archivo. Lo voy a guardar, vamos a guardarlo. Le voy a poner ahí guardar. Porfa, guarda el archivo. Aquí está mi archivo de prueba. Y a este le voy a poner el nombre módulo 1.py, ¿no? Así. Módulo 1.py y le voy a dar que guardar, ¿no? Entonces ya tengo mis dos archivos, el de prueba y el que el módulo 1. A este de prueba le voy a poner incluso programa principal, ¿no? Programa principal. Y lo que voy a intentar hacer aquí pues es importar lo que tenga contenido de este lado, ¿no? Y hay varias formas de hacer la importación. La primera que vamos a ver es importar directamente usando el nombre, ¿no? Import módulo 1, importa el módulo 1, así, ¿no? Y si yo quiero extraer algo del módulo 1, pues le diría, a ver, ok, print, imprime del módulo 1, punto, y en cuanto le pongo el punto, va al módulo 1 y ve que está contenido en el módulo 1. Y me dice, hay dos cosas, una variable que es pi y una función que es que sumar, ¿no? Y vean que tiene incluso colorcitos, ¿no? Y me dice, la primera es un atributo, un valor, a, y la segunda es una función f, ¿no? ¿Sí? Entonces en la misma simbología ustedes pueden ver si es un método, si tiene una función, si tiene algún valor o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo voy a imprimir a quién, a pi, y le digo, el operador punto en programación siempre significa contenido en, ¿no? O sea, saca a pi contenido en el módulo que 1, ¿no? Vamos a hablar de las clases después, no coma ansias. Ok, entonces esa sería la forma de importar. Otra de las cosas que va a pasar ahí, si ustedes revisan la carpeta, voy a poner la carpeta. Voy a poner mi carpeta de escritorio. Ahí está mi carpeta de escritorio. En mi carpeta de escritorio se agregó este que dice PyCache, ¿no? Y aquí en el PyCache, lo abrimos, no es nada del otro mundo. Me dice que está el módulo 1, CPython.pic, ¿no? ¿Qué es esto? Este es un archivo compilado de Python. Ya habíamos hablado que era compilado. Compilar significa que ya todo está traducido a unos y ceros, ¿no? Que la computadora ya no interactúa desde el punto de vista de interpretar lo que estamos poniendo en instrucciones, sino que ya está todo convertido a unos y ceros. Y esta ejecución es mucho más veloz. Sí, compila, ahí está, compilado. ¿Qué hizo? Interpretó cada línea del módulo 1 y lo transformó a este archivo binario
el cual ya tiene la operación. Y este archivo corre más rápido que si yo tuviera mi función sumar en el mismo archivo principal, ¿no? El mismo programa principal. Y este de aquí pues, se va a actualizar cada vez que yo importe el módulo. Se va a recargar todo, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes al momento de hacer un programa vayan almacenando todo en archivos, lo compilen todo y en un programa principal vayan haciendo las ejecuciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ya me vieron ahí mi escritorio. Bueno, vamos a poner ahí tantito rápido la función sumar. Quiero evaluar la función sumar con 3 y 4, ¿no? La ejecuto y vean que funciona igual, ¿no? Y incluso me dice ahí reloaded que... No, recargó el módulo 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo volví a compilar y lo volví a hacer. Si lo vuelvo a ejecutar, ya no aparece ese... Ah, no, sí, sí aparece. En ocasiones Python distinguirá que a lo mejor es necesario volver a compilar el archivo, ¿no? ¿Dudas, preguntas de cómo importar un archivo? La segunda, vamos a ver la segunda forma de importar. Ya se imaginarán un módulo que se llame operaciones para cálculo, ¿no? Y entonces cada vez que quiero hacer alguna operación le tengo que poner operaciones para cálculo punto integrar, operaciones para cálculo punto derivar, ¿no? Eso es molesto, ¿no? Y desde el punto de vista de programación pues, le podemos poner un alias, ¿no? Entonces le voy a poner aquí as m1, ¿no? Y con esto pues ya no voy a tener que escribir todo esto, simplemente le pongo que m1.sumar, ¿no? Le pongo un alias y con esto simplemente ocupo los módulos sin tener que escribir todo el texto, ¿eh? Todo el nombre del módulo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Sale. Va entonces la tercera forma de importar. ¿Cómo importar el módulo? Y le voy a poner esta forma, ¿no? From módulo 1 import p. Y voy a explicar esta forma de importar. En ocasiones, imagínense que su módulo ya tiene 300 funciones en su interior. Y yo no voy a ocupar las 300. Nada más voy a ocupar 2 o 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solo voy a importar ¿a qué variable? Pi, ¿no? Solo me interesa importar a pi. Y ya no voy a tener que ponerle de qué módulo le estoy sacando, porque ya en el renglón 3 dice de dónde lo saqué. Entonces le digo, ok, perfecto, imprime a quién, a pi, y ya no tengo que poner módulo 1.pi, m1.pi, porque ya lo estoy especificando en el renglón 3, ¿no? Entonces lo ejecuto y funciona ahí igual, ¿no? En este caso, mi programa principal solo importa la parte de pi. Y eso es eficiente en términos de memoria, ¿no? Porque la función sumar ni siquiera está definida, ¿no? ¿Sí? Si yo quisiera importar 2 o 3 cosas, pues aquí le pondría coma. También importa a quién. A sumar, ¿no? Y entonces ya tengo importada 2 de las 300 funciones que hay en el módulo 1, ¿no? ¿Sí? Ya le puedo poner sumar. A ver, suma, yo que sé, 5 con 6, ¿no? Igual ya no le tengo que poner del módulo 1, importa, sumar. Ya es todo esto, ¿no? Y eso en ocasiones permite un código más limpio, ¿no? Sin tanta contenido en, ¿no? ¿Listo? Y esa es la forma, la última forma de importar cosas en Python y es la menos recomendable, ¿no? Es la menos recomendable y que es ponerle un asterisco aquí, ¿no? Y esta es la flojera completa, es importa todo del módulo 1, ¿no? Y entonces ya puedo utilizar a sumar, incluso Python se queja, ¿va? Me dice, hey, no te, no te recomendaría utilizar el asterisco. ¿Por qué? Porque no sé de dónde salió la función sumar. Aquí en el código, ¿qué hace sumar? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, es más, es posible que yo tenga aquí funciones o variables importadas del módulo que ni siquiera sé para qué sirven, ¿no? Igual las cargué, igual las tengo ahí almacenadas en la memoria y no sirven para nada y no las estoy usando, ¿no? Aquí importo todo del módulo y además lo ocupo sin siquiera hacer referencia de dónde lo saqué. Otro de los detalles, imagínense que tienen dos módulos, ¿no? Módulo 1 y módulo 2. Y en el módulo 1 tiene una función sumar y en el módulo 2 también tiene una función sumar.
lo que va a pasar es que conforme vayan haciendo las importaciones se va a sobreescribir una función, ¿no? El último módulo que importaron, ese es el que se va a considerar para la función sumar. Y entonces puede tener ahí conflicto de nombres, ¿no? Por eso es importante que ustedes pongan ahí específicamente qué es lo que importan. O siempre se ve en el código de dónde está saliendo cada cosa, ¿no? Ahí no se ve de dónde salió sumar, ¿no? Solo sé que está por ahí en algún módulo que importé. Está la función sumar, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Ahora, si yo quiero saber, vamos a poner ahí import, perdón, import módulo 1. Si yo quiero saber qué está contenido en el módulo 1, vamos a poner, esta ya la habíamos visto, el directorio, ¿no? Imprime el directorio de quién? De módulo 1. Lo ejecuto y ahí me dice todo lo que está guardado. Estas de guión bajo las vamos a ver después. Pero estas dos son las que definí yo ahí en el módulo 1, que son quién y quién. Pi y sumar, ¿no? Y bueno, dicho lo anterior, pues vamos a importar nuestro primer módulo o nuestra primer librería, ¿no? ¿Cuál es la librería que vamos a importar? Matemáticas, ¿verdad? No hemos dicho cómo hacer logaritmo ni exponencial. Entonces se importa, vamos a poner aquí, import math, ¿no? Importa la librería de matemáticas y con esta le vamos a poner print math punto y vean que ahí tiene un buen de funciones, ¿no? Yo que sé, logaritmo, ¿no? Ahí está, logaritmo de, yo que sé, de 10, ¿no? Y ya me devuelve el logaritmo de 10, ¿no? Si no sé cómo funciona el logaritmo de, o el logaritmo de esta función, ¿qué hago? Pues pongo la documentación, ¿no? Voy a rezar porque la gente de math haya puesto documentación y le pongo aquí que dame la documentación de la función logaritmo, ¿no? La ejecuto y me dice, ok, logaritmo de x, base, puede especificar la base, ¿no? Devuelve el logaritmo de x dada la base que hayas puesto ahí, ¿no? Si no se especifica la base, devuelve el logaritmo base, ¿qué? Base e, o sea, el logaritmo natural, ¿no? Entonces, si yo le pongo logaritmo de 10, me está devolviendo el logaritmo natural de 10, ¿no? Si quiero otra base, pues le tendría que poner coma y la base, ¿no? X, ¿no? El valor al que le quiero sacar el logaritmo, ¿no? Para hacer esto. Logaritmo de 10 base 2, ¿no? Logaritmo de 10 base 2, diciéndome que después de la coma va quién? La base, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el logaritmo de 10 base 2. Si ahí tiene su calculadora, puede corroborar. ¿Sí? Entonces ustedes pueden explorar algunas de las funciones que tiene math. Si quieren acá le pongo print, vamos a poner ahí print, imprime el directorio de la librería math, imprime el directorio de math y le voy a dar ahí ejecutar. Y bueno, pues tiene todas estas, ¿no? De aquí en adelante, ¿no? Ahí tiene el factorial, ¿verdad? La que hicimos hace rato. Tiene el coseno, coseno hiperbólico. Tiene el número de Euler. Esta de aquí también la conocen, ¿no? ERF. Esta función error, ¿no? Función error. Función gamma, ¿no? Pasar de grados a radianes, ¿mande? Es una función alternativa para sacar factorial de números reales. ¿Qué otra cosa tiene? Raíz cuadrada, radianes, grados, degree, todo, ¿no? ¿Sí? Tiene un montón de funciones, seno, pi, etcétera. Potencia, ¿no? Sacar potencia de algo. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. En el paradigma modular lo que nos falta es crear archivos desde Python, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer algún cálculo y almacenar los resultados en un archivo de texto,
podría hacerlo desde Python, ¿no? En tiempo real ejecutar el programa que cree el archivo y empezar a almacenar los datos en el archivo. Interaccionar con otros archivos, ¿no? Entonces, esa es la otra parte del paradigma modular. No importar código de Python, sino crear o interactuar con archivos de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver. La siguiente clase se va a quedar como en las novelas para el siguiente capítulo. Entonces, nos vemos aquí el lunes. Voy a subir el siguiente cuestionario. Vayan haciendo sus cuestionarios. Échenle ganas, chicos.